Sí, pero eso no es justificación alguna, ¿no? Porque también podríamos justificar que le jalen los pelos a la señora Boluarte porque tiene una baja aprobación. Buenas noches, Karina. Buenas noches, congresista. ¿Qué le parece a usted esta reacción dentro de un bar, Barranco Bar? Hay en realidad dos cuestiones que se superponen o que no sé cómo yo definirlo. Hay personas que dicen, bueno, eh, cuando la gente no te quiere, aguantas y punto. Y otra es que es una agresión. ¿Usted qué le diría a la población? Bueno, es deplorable lo que ha ocurrido porque en efecto ha sido una agresión. No una manifestación o una expresión de desacuerdo, sino una agresión. Hay un video incluso en que se ve que le lanzan un vaso de vidrio, que es un objeto contundente que puede causar serios daños. Y los insultan con palabras soeces y los conminan a retirarse del local. En todos los locales sabemos, desde hace tiempo ya, los municipios y los propios establecimientos ponen un letrero que dice prohibida la discriminación. O sea, la discriminación por razones de sexo, raza, política, religión o lo que sea. A nadie puede discriminarse porque se está en desacuerdo con esa persona e impedirle ir a un restaurante y bueno, sentarse en una mesa y disfrutar de un momento, ¿no? Eso es realmente deplorable y muestra pues la situación de tremenda polarización que se vive en el Perú en este momento, ¿no? Que ya viene desde hace algunos años. Recordemos cómo un sujeto una vez le dio un puñete al congresista Burgos, o Burga me parece, también lo agredieron al congresista Tubino, le lanzaron un cono en la cabeza, en fin, son cosas que realmente enturbian la situación y que hacen que no pueda haber una convivencia pacífica en el Perú. Es realmente muy, muy peligroso. Y las cosas que se dicen en las redes sociales también envenenan el ambiente, ¿no? O sea, es imposible una discusión sensata, una discusión que puede ser muy profunda en términos de ideas, pero que eso ya prácticamente no existe. Lo que hay son insultos, descalificaciones. Es muy peligroso lo que estamos viviendo. Cuando la congresista Chirino se levanta y hace un ademán, ¿no? Ella levanta la mano y Uh-huh. es, es una lisura conocida por todos, ¿no? Y se retira. Esto eh, exacerba más a esta gente que está gritando a viva voz. ¿Usted cree que ella reacciona como un ser humano o ella siempre debe mantener una postura como congresista de la República que es? Bueno, digamos, en una situación en que te están insultando de manera grosera y te lanzan un vaso en la cara, bueno, ya cada quien es dueño de sus actos, ¿no? Es muy difícil mantener la compostura, pero ella no agredió a nadie, o sea, ella y el congresista Aragón fueron los agredidos, eh, y finalmente tuvieron que retirarse de ese local, ¿no? Realmente muy mal y, como digo, han violado las normas y por lo que he visto en las redes, bueno, se dicen tantas cosas, no sé si era cierto, alguna de esas personas trabaja, por ejemplo, en un colegio. ¿Qué cosa le puede enseñar a los estudiantes a alguien que se comporta de esa manera tan grosera y brutal? O sea, es impresionante realmente la situación que estamos viviendo, ¿no? Y hemos visto lo que está pasando en otros países de la región. Por favor, no esperemos llegar a esas situaciones para
detenernos y ponernos a reflexionar un momento, ¿no? O sea, en democracia es normal discrepar, y discrepar con fuerza, pero de ahí al insulto, a la agresión, hay un paso que no se debe dar, ¿no? Esto es lo que le ha sucedido de ambos lados a varias personas, ¿no? Es decir, yo recuerdo también al exministro de Justicia, al señor Guillén, que lo perseguía la resistencia, que le dicen la pestilencia, y le gritaban también a viva voz varias cosas. Y de uno y otro lado también han recibido agresiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto estamos llegando? Sí, y bueno, a nuestro colega Víctor Ortiz, ¿recuerdas tú esa que lo cercaron en su departamento, en un edificio en Miraflores, y había centenares de personas que le insultaban y le decían cosas espantosas ahí? En fin, eh, eso me parece mal. También recuerdo que eso lo vi en las redes también a Rosa María Palacio, que estaba en en un En un supermercado, supermercado. Así es, ¿no? la Le empiezan a resistencia más o insultar. menos ha ido con un acoso sistemático a a varios actores de la sociedad. Aquí en Exitosa a varios de nuestros periodistas los ha perseguido, es más, ha tirado escupitajos a periodistas de nuestra casa periodística. Mira, hay determinadas expresiones, manifestaciones que son normales en cualquier país, ¿no? Si van frente al Poder Judicial o al Congreso, hay todos los días manifestaciones, siempre que sea una manifestación con cartel o con diciendo algo, en fin, ya. Pero ir a la casa de una persona o o a agredir a alguien en un supermercado o en un establecimiento como el restaurante en que estaban Patricia Chirino y Aragón, eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar lo que es la libre expresión de las personas con la agresión en domicilios particulares o en lugares como un supermercado o un restaurante, ¿no? ¿Esto podría ser producto o usted descalifica esto, cree que no es verdad, no tiene asidero, producto del 5% que tiene, o de repente 6% que tiene el Congreso de la República y que lo representan extremos como Patricia Benavides? No estoy tratando de justificar, la violencia es injustificable, que le hayan tirado un vaso es injustificable, pero también hay que decir que el Congreso pues es rechazado por la mayoría de la población. Sí, pero eso no es justificación alguna, ¿no? Porque también podríamos justificar que le jalen los pelos a la señora Boluarte porque tiene una baja aprobación y entonces así usualmente los congresos en el Perú y en todas partes tienen baja aprobación, entonces eso no es justificación para nada. Y eso lo estamos viendo sistemáticamente en el Perú. Los casos que he mencionado, por ejemplo, de los congresistas Burga y Tubino, son de congresos anteriores. Igual, o sea, ¿qué sucedía en ese entonces? Que simplemente hay gente que usa la violencia y en algunos casos usa la violencia para publicitarse a sí mismo, ¿no? Como el caso de ese sujeto que golpeó al congresista Burga. Entonces, eso no es justificación alguna para la violencia, ¿no? Ese es, en el caso del Congreso y de Chirino, por ejemplo, Chirino jugó un papel fundamental en la crítica y en convertirse en una barrera a los atropellos de Pedro Castillo. Recordemos lo que ocurría al principio del gobierno de Castillo. Entonces Chirino jugó un papel muy importante y hay que destacar lo que ella hizo. Y bueno, sin embargo le ocurre lo que hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna justificación. Sí, porque del otro lado y pasa más o menos
por lo bajo, por decirlo de alguna manera, con menor intensidad, es Luis Aragón, que es un congresista que tiene investigaciones por ser uno de los niños del que fue presidente de la República, Pedro Castillo, y por haber viajado a España con los gastos pagados por una empresa privada. Bueno, en el caso de Aragón, yo supongo que si el congresista Aragón hubiera estado solo ahí, no hubiera pasado nada, porque no lo hubieran reconocido, ¿no es cierto? Nadie. Bueno, pues entonces el asunto es con Chirino, sin duda, ¿no? Entonces, muy lamentable, ¿no? Y espero en fin, el municipio de Barranco tome las medidas del caso, ¿no? Para evitar que se repitan estos hechos. Yo creo que la lección que debemos sacar y las consecuencias que debemos tratar de impulsar es que este tipo de hechos no se repitan. Y la única manera es que haya algún tipo de sanción a los responsables de este atentado, ¿no? Porque si no hay eso, no pasa nada, ¿no? O sea, al contrario, se van a envalentonar gente irascible que va a tratar de repetir estos hechos en otras circunstancias. Si no hay Según las sanciones, redes sociales también, uno de los que ha gritado y ha sido expuesto con nombre y todo ya fue cesado o ya no tiene trabajo. bueno, esperemos que sea cierto, esa es una sanción, ¿no? Esperemos que sea cierto. Recordemos también cómo a Luis Alba Castro, que es un hombre que ya está retirado de la política, lo golpearon y lo arrojaron al suelo cuando estaba frente o pasando cerca de la Embajada de Uruguay, con el caso de Alan García, ¿no? Y parece que además ni siquiera tenía que ver con eso, que él estaba transitando por ahí, Sí, ¿no? recuerdo que creo Eso que le fue tiraron una horrible. patada Le o dieron algo una así. patada Ujú. y lo tiraron al suelo y hasta donde yo sé, no le pasó nada a los responsables de esa agresión, ¿no? Ujú. Eh, Usted camina por la calle normalmente, no ha habido problemas. no, por suerte no, Le yo no he tenido pregunto, problemas. no sé, de No, yo repente le camino por la gritan calle. algo y nosotros no sabemos, No, ¿no? no, 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 no. Mira, desde que estoy en el Congreso, que es desde octubre del año pasado, no, camino por la calle y eventualmente voy con familiares a algún restaurante o a tomar un helado o un café o lo que sea. Y no, nunca he tenido ningún incidente, por suerte, y espero no tenerlo en el futuro. Al contrario, en algunos casos hay alguna gente que se acerca para dar ánimos o para felicitar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Fernando Rospigliosi, congresista de la República. Gracias, congresista, por Gracias, Karina. atendernos. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. hasta luego.